Y ahora, no, porque ahí dice dejar de compartir. Ahora otra vez, el librito. Ahora que se ve la pantalla. Bueno, muy bien. Sí, estamos viendo la presentación, por favor. Sí, Amparito. Sí, Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a retomar nuestro tema que traemos. Estamos ya a punto de terminar este pedacito acerca de los seres espirituales creados antes, durante ese tiempo o esa época Ionian, donde no había todavía nada físico, sino únicamente estas criaturas espirituales. La clase pasada ya entramos a ver acerca de los arcángeles, estos seres espirituales que la palabra traducida arcángel es arcángelos, compuesta de arjo, que significa un rango, ser el primero en rango político o poder, y ángelos. Y pues aquí en la lista aparece, como lo vimos la clase pasada, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel no mueve. Dime. Sí, listo. Entonces recordemos que hicimos unas lecturas y un mensajero enviado del cielo, recordemos se le presenta a Daniel, este ángel mensajero o este mensajero resiste durante 21 días al príncipe de Persia, cuya oposición tan solo se deshace por la llegada del arcángel Miguel. Entonces leímos acerca de el poder que él tiene. También específicamente miramos que Daniel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, del pueblo de Israel, y aparece también el arcángel Miguel con la potestad, con la autoridad para hacer batalla contra el dragón y sus ángeles. Entonces, en esta lucha, ya sabemos que no se halla lugar para ellos, los ángeles caídos, y pues vienen a la tierra. Entonces, quedamos aquí mirando acerca de este arcángel y su poder. Vimos el último relato, y es que el arcángel Miguel interviene en la caída de Jericó. Entonces, se hizo todo el relato, y mirábamos entonces en consideración que la caída de Jericó bajo el mando de Josué y liderados por el príncipe del ejército de Jehová, que se asume es Miguel, todo lo que Israel tuvo que hacer fue rodear andando la ciudad, guiados por los sacerdotes, y una hueste invisible iba destruyendo las defensas y murallas de la ciudad. El énfasis puesto sobre los 7 tiempos por 7, el sonido de la trompeta y el grito sería un tipo de la caída del sistema satánico en el tiempo del fin. A esa conclusión fue que se llegó. Recordemos que en los versículos de Tesalonicenses y Corintios se nombran los mismos elementos que aparecen acá en este relato. En Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, ahí está, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos dos mismos elementos, el arcángel y la trompeta, fueron los que también estuvieron ahorita en lo que vimos del relato de la caída de los muros de Jericó. Y en Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, con esta consideración se cierra esta parte del arcángel Miguel. Bien, nos queda mirar acerca del último ángel, pues lo digo así porque la palabra realmente no lo nombra como arcángel, sino le da el nombre de Gabriel. Entonces, pues se deja ahí también en consideración. Bien,
Este ángel Gabriel es un ángel que por los relatos se puede considerar que lleva los mensajes de Dios y es bastante famoso, conocido. Miremos entonces también dentro de los relatos de Daniel, efectivamente Gabriel es uno de los encargados de enseñar la visión a Daniel. Dice en Daniel 8:15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, recordemos estas visiones muy importantes. Daniel estaba muy interesado en saber qué ocurriría con su pueblo en los tiempos del fin. Y entre Miguel y los distintos mensajeros que Dios envió para hacerle entender a Daniel está Gabriel. Bien, también más adelante, entonces continuamos el relato. En Daniel 9:2, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel realmente estaba interesado en conocer qué iba a suceder. 11. Todo Israel traspasó tu ley, entonces él empieza a hacer todo un recordatorio de lo que había hecho el pueblo. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, en la que acabamos de leer anteriormente, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 22. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces aquí está el propósito de este ángel Gabriel, que es hacerle entender la visión a Daniel. Bueno, entonces, aquí él siempre entrega los mensajes, le ayuda, en este caso le ayudan a Daniel a entender esta visión. Bien, también, asimismo, se le aparece a Zacarías para hacerle, también le trae un mensaje. Recordemos que Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Dice Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, entonces le trajo muy buenas noticias a Zacarías, pero pues por su incredulidad quedó mudo un tiempo. Bien, y el relato más conocido del ángel Gabriel es cuando le entrega el mensaje a María. Lucas 1 es 1:26, ahí se me fue un 1 de más. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, muy bien. Entonces, con este relato cerramos este tema de los seres espirituales, puesto que la palabra efectivamente tiene otros muchos relatos, pero pues están aquí cubiertos los más importantes. Entonces, vamos aquí a hacer una recapitulación de lo muy sencilla de lo que hemos estado haciendo y dónde vamos, ¿sí? Entonces, recordemos, estamos viendo la epístola de Efesios, expuesta bajo la figura de una gran mansión. Entonces nos devolvemos allá. Hay unas habitaciones, efectivamente, de doctrina, manumisión, reconocimiento, el trono, dispensario social, la sala de audiencia, la sala de estar y la habitación secreta. Estamos ubicados justo en la habitación de manumisión, que es donde se guardan los documentos como evidencia de los derechos o privilegios obtenidos. Bien, dentro de estos documentos hay una carta magna dirigida a nosotros, el cuerpo único, y contiene tres aspectos muy importantes: la voluntad de Dios, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Y estamos iniciando, estamos en la voluntad del Padre, que va de Efesios 1, 1 del 3 al 6. Ahí vamos. Bueno, entonces recordemos la voluntad del Padre. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, ahí estamos, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este es como el contexto general. Entonces, vamos paso por paso. Fíjense, estamos en la mansión, dentro de esta habitación de la doctrina, mirando la carta magna y dentro de la voluntad del Padre, específicamente viendo antes de la fundación del mundo. Ya hemos visto todo esto de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, también lo vimos en Él antes. Bien. Entonces, recordemos esa voluntad de Dios maravillosa. Lo primero que el Padre desea es bendecirnos y bendecirnos con todas las bendiciones espirituales. Eso debe estar muy claro en nosotros. ¿Dónde se disfruta? Donde Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y ya Juan nos ha compartido que efectivamente es por la fe que nosotros tenemos estas bendiciones y estamos allí sentados y lo vivimos como si ya las tuviéramos. ¿Desde cuándo? Están dispuestas desde antes de la fundación del mundo. Bien, esta voluntad de Dios es de acuerdo a su propósito. Dios tiene un propósito en esa voluntad y es ser escogidos en Él, es decir, en Cristo. Ya sabemos que es desde antes. ¿Eso qué significa?
que Dios da la oportunidad para todo hombre en este tiempo de la iglesia del cuerpo, que desee recibir estas bendiciones y además esta posición por su libre albedrío. Eso es lo que Dios desea. Están disponibles para todo aquel que quiera tomarlas y apropiarlas y disfrutarlas como Él desea. Bien, recordemos que antes de la fundación del mundo, hemos visto que Dios es uno en esa eternidad aionia. Luego Él se manifestó en Cristo para poder crear y así, por supuesto, iniciar con esa obra de redención. Y estamos en la creación espiritual. Estas criaturas perfectas, llenas de poder, que Dios las creó en Cristo precisamente para servicio, ¿sí? Para oficios, para bendecir al hombre, para ayudarlo. Entonces Dios, el Todopoderoso, condesciende de lo incondicionado y absoluto, manifestándose en su Hijo Jesucristo, y así emprender el primer acto de creación, que son los seres espirituales. Entonces, vimos en Colosenses 1:16, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Recordemos que acerca de estas divisiones, la palabra pues realmente no habla nada, ni tampoco podemos decir nada porque no hay nada escrito. No sabemos qué son los tronos, qué sean los dominios, qué sean principados, qué sean las potestades. Sabemos que son seres espirituales, pero no sabemos más de ellos. Hemos visto que la palabra muestra unos seres espirituales, efectivamente, los seres vivientes, unos llamados querubines y los otros serafines, otros los ángeles, los arcángeles y los 24 ancianos. Y efectivamente aquí vamos. Entonces, en este momento, aquí el antes, donde Dios manifestado en Cristo creó estas criaturas espirituales con un propósito específico cada uno. Entonces, vamos a continuar con la palabra fundación. Efesios 1:4, que es donde estamos ahí, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, es muy importante que nosotros tengamos claridad, aunque ya lo hemos visto, acerca de esta palabra fundación. Sarita antes nos había explicado la diferencia entre estos dos tiempos que son diferentes, antes de la fundación y desde la fundación del mundo. Solamente traje aquí un cuadrito que ella trabajó para recordar que son dos tiempos diferentes. Desde es un tiempo específico que marca el inicio y tiene distintos usos. Entonces hay parábolas refiriéndose a los misterios del reino que están desde la fundación del mundo referidas. Hay también, por ejemplo, el uso de la separación de las naciones en la segunda venida de Cristo. Voy a leerlo, dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Con referencia al carácter de aquellos que mataron a los profetas que se les envió. En Lucas 11:50, para que se les demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y así, entonces, distintos momentos que la palabra desde marca un comienzo, pero hay unos usos muy específicos con antes de la fundación del mundo y son con referencia específicamente a Cristo. Tú me has amado antes de la fundación del mundo, Juan 17:24. Claro que sí, porque efectivamente ellos están antes de esta fundación, como un cordero sin mancha y sin defecto, quien ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19. Bien,
con referencia al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Este es el versículo totalmente específico para nosotros. Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la importancia está acá en ese antes de la fundación, que es específico para nosotros, la iglesia del cuerpo, hoy. Bien, ya entendiendo este antes de la fundación del mundo, vamos a ir específicamente a la palabra fundación. En el Antiguo Testamento esta palabra tiene un uso, tiene un significado, y es la palabra hebrea 3245, yasad, que es establecer, asentar, cimentar, como las bases. Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Entonces, esa palabra cimentar, que pues uno la entiende, fundación. Salmos 89:11, perdón. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, lo estableciste, lo cimentaste. En Salmos 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, aquí es como claro lo que significa la palabra fundación en los usos del Antiguo Testamento. Pero al ir al uso, a los usos del Nuevo Testamento, aparece la palabra katabole, que es la palabra griega 2602, que proviene de 2598, katabalo, que significa echar abajo, lanzar hacia abajo, derribar, ¿sí? Caída. Entonces, tiene sus usos. Mateo 13:35, dice, escondidas de la fundación, es decir, desde la caída del mundo. Aquí ya esta palabra fundación no traduce como cimiento, como base, sino un derribamiento, un lanzar hacia abajo, un echar hacia abajo. Mateo 25:34, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación, katabole, desde la caída del mundo. Lucas 11:50, la sangre de todos los profetas que ha derramado desde la fundación, la caída del mundo. Juan 17:24, porque me has amado desde antes de la fundación, katabole, del mundo. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación, katabole, del mundo. Hebreos 9:26, es necesario padecer muchas veces desde el principio, y esta palabra es caída del mundo. Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio, desde el katabole o la caída del mundo. Y la que estamos viendo, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación, katabole, del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, aquí es necesario hacer una consideración y una profundización. Hay que mirar más detenidamente esta palabra katabole. Bien, esta palabra katabole es un término biológico relacionado con el metabolismo, que es el conjunto. Entonces, ¿qué es un metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas en las células del cuerpo que transforman la energía de los alimentos en el combustible necesario para todo lo que hacemos. De una manera seglar o en la vida diaria, nosotros sabemos qué es metabolismo. De hecho, siempre podemos decir que, o se dice que los hombres tienen un mejor metabolismo o descomponen las sustancias y todo lo que se comen y no se les nota tanto. En cambio, las mujeres, nosotras nos guardamos nuestro metabolismo, eso decimos, es más lento y guardamos en ciertas partes reservas. Entonces, es para que tengamos una idea, efectivamente. Entonces, esta palabra katabole, que traduce metabolismo, siendo un término biológico, tiene dos procesos. Tenemos un metabolismo constructivo
y un metabolismo destructivo. El constructivo se llama anabolismo y el destructivo se llama catabolismo. Cata siempre es hacia abajo. Entonces, el anabolismo es la síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas, responsable del crecimiento gracias a la formación de tejidos celulares y del almacenamiento de energía mediante enlaces químicos. Podríamos decir, utilizando el ejemplo de la vida seglar, lo que nosotras pensamos, que las mujeres hacemos más anabolismo, porque guardamos y almacenamos la energía en ciertas partes. Bueno, es haciendo una comparación. Y el catabolismo es sinónimo de destrucción o degradación. Ese sería nuestro deseo, tener un metabolismo como uno ve en los adolescentes, que ellos realmente comen mucho y metabolizan, es decir, hacen un catabolismo. Cata es la palabra griega hacia abajo y el sufijo ismos es proceso. Así, el proceso que va hacia abajo en la cadena de asimilación de los elementos, pues es el catabolismo. Desarma por simplificación sustancias, a fin de poder asimilarlas mejor, transformándolas en energía que puede ser absorbida por los diferentes órganos y tejidos. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la palabra fundación, que al principio se llama, se traduce en el Antiguo Testamento simiente, base, y uno lo entiende, pero en el Nuevo Testamento significa catabole? Bien, entonces aquí es donde hay que hacer la consideración, pues es un poco extraño que esta palabra fundación, que tiene un significado pues como debiera sonar, cimentar, establecer, colocar las bases, haya sido escogida para indicar exactamente lo opuesto, que es una caída, ¿sí? Entonces nosotros debemos, así como decía Sandrita al comienzo, cuando estábamos comentando, ir y mirar, ¿sí? Como los de Berea, ir y comprobar si estas cosas son así. Así que lo que realmente le da el uso de catabole a esta palabra es su uso verbal catabalo, que catabalo significa echar abajo, lanzar, derribar. Así que en el Nuevo Testamento efectivamente hay unos usos de esta palabra catabalo y deberían coincidir con lo que realmente significa, echar hacia abajo, derribar. En 2 Corintios 4:9 dice perseguidos, mas no desamparados, derribados, ahí está la palabra catabalo, pero no destruidos. Apocalipsis 12:10b, porque ha sido lanzado fuera, efectivamente, hacia abajo, derribado, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Estos usos indican claramente el significado de la palabra catabalo, que es derribar o echar hacia abajo. Entonces, nuestra conclusión de la consideración. Catabole efectivamente debe traducirse en este versículo como caída. Desde todos los puntos de vista, la palabra catabole debió haberse traducido desde la caída, antes de la caída del mundo. No antes de la fundación del mundo, sino antes de la caída del mundo. Así leería Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la caída del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia del cuerpo único es consecuentemente bendita con particulares bendiciones que Dios dio antes de esa caída. Por tanto, claro, Dios no permitiría que su elección, ¿sí? Aquel ser escogidos, fuera afectada por la gran devastación que sufrió el mundo. Por tanto, esta promesa se mantiene intacta, esta escogencia, porque fue antes de la caída. No tiene nada que ver. Por su presencia, Dios lo sabría. Bien. ¿Cuándo ocurrió esta catabole? Es muy importante. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió después de Génesis 1:1.
Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, viene el primer versículo de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí pues vamos a hablar ya de una manera muy sintética lo que hemos aprendido. Entonces, recordemos que esta palabra creó o crear es la palabra bará, cuyo único sujeto es Dios. Nadie más puede traer a existencia lo que nunca existió. Solo Dios y, como ya hemos aprendido, en Cristo. Salmos 33:6, por la palabra, es decir, la palabra hebrea dabar, que es designio, ley, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y muy importante en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es. Bien, obviamente la creación tuvo detrás sabiduría, inteligencia, entendimiento, como lo es Dios. Dios es el perfecto, el único que pudo haber hecho esta creación así como la hizo, perfecta, bella, todos los atributos. Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría, solamente esa sabiduría de lo alto fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías 51:15, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Nadie más pudo hacerlo mejor, ni podrá hacerlo mejor. Bien, nosotros ya por lo que hemos estudiado sabemos que efectivamente hay una línea de tiempo acerca de la creación del universo, que esta línea de tiempo fue progresiva. No siempre Dios dio a conocer todas las cosas, sino que Él al comienzo habla de esa creación como Jehová Elohim, como Dios Él, pero más adelante sabemos que Él nos revela realmente quién creó todas las cosas, y ya sabemos que fue en Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, dice Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritus a los que por ella andan. Así es. Entonces, más adelante, efectivamente, la revelación muestra, específicamente en Juan, que el creador fue Dios en Cristo. Juan 1:3, todas las cosas por Él, por Jesucristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, y ya lo que leímos. Entonces, efectivamente, la caída viene, bueno, después de esta creación maravillosa. Dios como Cristo es descrito como el creador de todas las cosas visibles e invisibles, abarcando la totalidad de la materia y de la existencia. Por Él fueron hechas, literalmente quiere decir mediante Él llegaron a ser. Es excelente, mediante Él, mediante Cristo llegaron a ser. No en independencia de Dios, por supuesto, sino actuando como ejecutor de la voluntad de Dios, del Padre. Cristo es el autor de la creación, su sustentador y su heredero. No solo es la causa y el origen de las cosas, sino quien determina su finalidad y propósito. Todas las leyes naturales, principios y fuerzas que gobiernan la creación brotan de Él y culminan en Él. En todo sentido, Él es el punto de referencia y el patrón de medida. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El universo no solo tiene una causa primera y personal, sino también un propósito. Existe para hacer su gloria, y esto es maravilloso, y su sublime herencia. Todo es por y en Cristo. Cristo es el alfa y el omega, el origen y la meta.
como dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El Señor es la palabra Curios, el supremo en autoridad, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, que es la palabra Pantocrátor, el todo gobernante, Dios como soberano absoluto y universal. Esto es maravilloso porque ya debe estar claro en nuestra mente, muy claro. Bien, recordemos entonces que la pregunta era, ¿cuándo ocurrió esta catabole, esta caída? Y la respuesta, después de Génesis 1:1. Una vez que los cielos y la tierra y toda la creación física estuvieron listos, perfectos, entonces ahí es efectivamente donde aparece el segundo versículo de Génesis. Y este versículo que realmente no tiene tiempo, pero fue mucho tiempo, si lo pudiésemos medir, como tal vez la ciencia ha tratado en millones y millones de años, efectivamente, esta caída fue en aumento, fue una caída, una devastación progresiva. No es solamente decir Génesis 1:2, porque Génesis 1:2 implica la mitad, más de la mitad de la historia de la creación. Así que esta devastación, si uno logra entenderlo, puede ver por qué Dios hizo su promesa antes, porque ha sido lo más terrible que le ha podido ocurrir a esa creación, hasta llegar al punto más bajo de ir de la perfección hasta lo más bajo. Entonces, efectivamente, el segundo versículo abarca toda la caída, todo. Dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y ya nosotros sabemos que estaba no aparece, sino una mejor traducción, llegó a estar o llegó a ser, se volvió. Y la tierra se volvió sin forma y vacía, y las tinieblas llegaron a estar sobre la faz del abismo. Así es. Dentro de esta vaciedad, es importante siempre recordar que Dios, por supuesto, no la creó de esa manera, sino perfecta, como lo acabamos de ver, en Cristo. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Entonces, si Él no la creó en vano, se volvió, ¿sí?, por algún acontecimiento posterior, porque Él la creó perfecta en Cristo. La tierra se volvió, se revela por las dos palabras hebreas que traducen desordenada y vacía. Se volvió tohu bohu, ¿sí? Y la palabra tohu, hemos sabido, desolado, desierto, sin forma, desordenada, vana, nada, confusión, y vacío, ruina, tal como una casa abandonada, o sea, nada. A ese punto llegó después de que, si hubiese habido tiempo en años, millones y millones de años, así quedó. Es muy importante que nosotros ya tengamos claro este tohu bohu. Es siempre aparecen estas palabras en un contexto de juicio. Es un castigo, es una retribución, es el pago. El ser desordenado y vacío es el castigo por haber vuelto la tierra de esa manera, sobre los que vamos a ver, sobre estos ángeles, porque de alguna forma el adversario creyó que era suya y la quería así para él, y no, efectivamente Dios no lo permitió. Entonces vamos a mirar estas palabras tohu bohu. Tienen, aparte de Génesis 1:2, tienen otros 3 usos. Y vamos a ver que siempre es hablando de desolación, de destrucción, de retribución, de juicio, como aprendimos en Apocalipsis. Y aquí en Isaías 34:8 es contra Babilonia. Entonces dice Isaías 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión,
y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo y de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuerpo morarán en ella y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción, tohu, y niveles de asolamiento, bohu. Aprendimos en Apocalipsis que todos estos, el erizo, el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo, bueno, todos ellos se refieren a demonios, ¿sí? Que siempre van a estar ahí. Esa es la retribución o el juicio de Dios sobre Babilonia. Bien, viene un segundo uso y es aquí Jeremías ve un mal que amenaza a Sión proveniente del norte y lo compara con un león denominado el destruidor de los gentiles o naciones. Ese destruidor, que es comparado con un león, trae desolación a Sión. Dice en Jeremías 4:6, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. 23. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada, tohu y vacía, bohu, y a los cielos y no había en ellos luz. Destrucción, ese es el contexto. Y el tercer uso, efectivamente Isaías habla de la ciudad de la vanidad, comparándola con la tierra vacía, desolada, arruinada, como nos habla también Génesis 1:2. Dice en Isaías 24:1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Ahí está, tohu. Toda casa se ha cerrado, bohu, para que no entre nadie. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Este estado de confusión se contempla como un juicio que recae sobre la tierra, no solamente por los actos tan perversos llevados a cabo por los reyes de la tierra, sino por el ejército de los cielos en lo alto. Hay un doble castigo. Entonces, Dios castigó a este ejército, es decir, a los ángeles que se rebelaron, los castigó a través del juicio que hizo sobre los cielos y la tierra, que terminaron desolados y vacíos. Ese fue castigo. El querubín lucero realizó el acompañamiento del crecimiento de la vida en la tierra, el proceso de maduración y desarrollo de especies dentro del género, entre otros encargos, como lo vimos en otras clases. El querubín secuestró la tierra, la quería para sí. Aquí en pecado colocó su trono y se sentía un dios, apoyado de sus demonios. Tenía el poder, la sabiduría y la riqueza para hacer algo, para hacerlo según él. O sea, él ya se creía dueño. Pero Dios se trazó un plan perfecto desde el comienzo y no iba a permitir que su obra, que ahora su archienemigo se convirtiera en dueño de lo que por derecho le pertenecería al hombre. El Padre permitió que el adversario llegara al colmo de su maldad, alterando genéticamente todo cuanto Dios había creado con un propósito y perfecto, por lo cual terminó en juicio, que todos terminaría desolado y vacío. Ese fue el juicio, el castigo por haber hecho todo lo que hizo en los cielos y en la tierra. Bien, vamos a hacer unas consideraciones maravillosas, claras. Génesis 1:2 indica un estado enteramente diferente al propósito creador de Dios. Él no la creó tohu bohu.
en ellos se dio la convulsión catastrófica, en esos cielos y en esa tierra que eran perfectos, al pasar todas estas cosas que el diablo quiso apoderarse y alterar la genética. Entonces, claro, hubo catástrofe, pero hay que tener claro algo, pero no todo quedó derribado, sino que Dios dice que se volvió desordenado y vacío, no destruido, porque recordemos que sobre esta misma tierra después Dios la restaura, ¿sí? Entonces no fue desordenada y vacía. Entonces Génesis 1:12 considera un castigo que desciende sobre los altos que están en lo alto, porque este juicio tuvo lugar antes que Adán viniera a ser creado. Entonces los altos de los altos necesariamente fueron ellos. Dice en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí el castigo por todo lo que él hizo. Desordenado y vacío son términos de juicio. Génesis 1:2 se refiere a una caída, por lo cual la palabra catabole en Efesios 1:4 debe ser de este modo traducida, caída. Entonces, es importante, ya aquí para ir terminando, hay unas evidencias de la ciencia de este periodo desordenado y vacío, que estas evidencias han confundido específicamente a los hombres de Dios, a los creyentes, porque ellos en su mente no pueden entender el propósito, por ejemplo, de los dinosaurios y cómo la ciencia tiene la evidencia de un reptil que se convierte en ave, que son dos géneros nada que ver, y entonces según ellos sale del agua y luego inicia su vuelo. Son cosas que no caben en la mente de un creyente, a menos que tenga el entendimiento claro de Génesis 1:2. Entonces, todas las cosas, todo cuanto los hombres de ciencia tengan, los arqueólogos, los paleontólogos, cada día descubren, efectivamente, de aquella época de alteración genética. Y ellos descubren cosas que no tienen explicación aparente, ¿sí? Cantidad de fenómenos, cantidad de esqueletos, bueno, todo esto que encuentra la ciencia tiene en Génesis 1:2 la respuesta, de que efectivamente así sucedió, tal cual como ellos lo tienen allá, sin coherencia, el lagarto que se volvió ave, así es, sí, está la evidencia. La tierra se volvió morada de chacales, dragones y demonios, por eso el aspecto de todas aquellas criaturas grandes y monstruosas de la antigüedad. Así fue. Todos los hallazgos de este periodo comprueban el estado de los cielos y la tierra, evidencia desoladora, desordenada y vacía. Todo eso ahí. Lo que uno no pueda entender de la ciencia, de todo lo que está en Génesis 1:2. Bien, una consideración muy importante que la he venido comentando durante la clase. La ciencia ha realizado la gran tarea de dividir lo que ellos consideran las etapas de la formación de la Tierra y su evolución. Entonces, las eras, la arcaica, la paleozoica, bueno, en una cantidad de años casi incomprensibles para la mente del hombre. Efectivamente, miremos ahí lo que ellos escriben en la era paleozoica, dice que nacen los seres acuáticos y que se dividen cámbrico de 570 a 505 mil millones de años. Y así uno dice, no, o sea, antes yo miraba estas cifras y yo no podía ni entender, y si uno se pone a mirar, no, todos son millones y millones de años. ¿Dónde está la consideración? Debemos reevaluar nosotros que ahora entendemos este Génesis 1:2, que el tiempo como tal solo inicia en años, porque ellos lo dan en años,
después de la restauración de esta creación desordenada y vacía. Solo al cuarto día de la restauración de Dios es que Dios le da el propósito al sol y la luna para que inicie el tiempo como tal de los años. Entonces, todo esto que ellos han hecho, según ellos, mediciones en carbono, pues no son ciertas, porque en esa época no había tiempo. Entonces, ellos tratan de medirlo en el tiempo que nosotros conocemos ahora como años, pero eso no fue así en esa época, para no decir en ese tiempo. Entonces, es muy importante que pues el hombre siempre ha tratado de dar explicación y esto es bellísimo poder nosotros tener esta oportunidad hoy de saber que fue un tiempo que no se puede medir porque no existía cómo medirlo, donde todo pasó así y Dios lo permitió. Sí. La última consideración maravillosa. La ciencia ha hallado evidencias irrefutables entre la descendencia del mono y lo que ellos consideran los primeros hombres, sobre lo cual tienen razón, claro. Ellos tienen la evidencia genética que efectivamente estos primeros hombres, que ellos llaman homos o neandertales, son descendientes del mono, claro, está ahí y eso no lo podemos negar. Es posible corroborar que su genética poseía alteraciones terribles, es lo que ellos no se pueden explicar, cómo les faltaba, cómo la falta del habla, por ejemplo, les faltaba el soporte en su esqueleto, deformaciones de nacimiento, enfermedades incurables, porque ellos no poseían un sistema inmunológico. Por supuesto, esto los llevaba a una muerte temprana, a temprana edad, y desaparecían. Y volvían y aparecían en otro lugar de África o de Europa, porque recordemos que el único que da aliento de vida es Dios, el único que puede crear. Lo que hacía el adversario era tomar un mono, efectivamente, y genéticamente lo alteraba y lo evolucionaba, ahí sí la palabra clara, lo evolucionaba en un aparente hombre. Y la ciencia tiene la evidencia, claro. Entonces, ellos no fueron seres humanos, ellos fueron criaturas caídas, así como los gigantes tampoco fueron humanos del todo, ellos son criaturas arruinadas, que efectivamente provienen de la alteración genética del mono, claro, siendo esto parte de la ruina y desolación de Génesis 1:2. Entonces nosotros con todas estas evidencias tenemos respuestas y como hemos aprendido en esta pequeña luz, le podemos dar gracias a Dios, nosotros los que de pronto siempre hemos tenido esta inquietud. Bien, ¿cómo termina este periodo desordenado y vacío, este catabole, esta caída, este derribamiento? En segunda de Pedro está la respuesta. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, este Génesis 1:2, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, este ha sido el catabole, la caída, que fue nuestra promesa. Lo que Dios tenía para nosotros fue antes de esta caída. Fuimos escogidos antes de la caída del mundo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, Juan, sí, señor. Oh, bueno. Bueno, es precioso ver las cosas que Dios ha creado y que tenemos a nuestro alrededor.
exactamente la gran diferencia que hay con estas cosas. Es evidente con todo lo que nos muestra el hombre, de lo que ellos hablan, de los millones de años, de ese mundo caótico que justifica lo que ellos llaman la evolución de las especies. Y todo tiene que ver con la mentira. Es decir, los peritos en arte, por ejemplo, que estudian la técnica que utilizó Picasso, Velázquez o cualquier uno de los pintores, y que sabe reconocer las falsificaciones y sabe perfectamente, aún sin conocer el cuadro, por las técnicas que utiliza ese pintor, si el cuadro es de la autoría de Picasso. Ahora bien, hay falsificaciones muy fieles a los originales. Y de hecho se dice que los propios museos no permiten que se haga una comprobación, porque muchos temen que sus obras de arte que exponen como originales hayan sido copias falsificadas. Pero eso en una falsificación que es casi igual. Y hay quien diga que las falsificaciones tienen la misma cualidad. Pero esto que nos ha mostrado Amparo, que está al orden del día en las películas, en todas estas cosas, es una falsificación burda, burlesca. Es decir, si uno se pone a mirar un ruiseñor cantando, el color de sus plumas, la forma graciosa como vuela, determina que no puede ser el mismo autor que un Tyrannosaurus Rex, o un mono que se va levantando y tiene pelo, y de ahí hemos venido nosotros, ¿no? Es decir, fijaros hasta dónde llega lo que está escrito en Romanos, que el hombre, pretendiéndose hacer sabio, se volvieron los más necios de toda la creación. Es decir, pretendiendo a ellos sacar teorías, que ellos mismos dicen que es teoría, porque no se prueba, no lo comprueban. Hacen sus disertaciones y sus cuadros genéticos y no se dan cuenta que ni un niño se podría perder reconociendo que no puede ser el mismo autor. Ahora bien, si encontramos en las Escrituras que tenemos al Dios de este mundo y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que son dos criaturas antagónicas, entonces ahí las aguas se comienzan a separar. Se comienzan a separar y ciertamente a distinguir perfectamente la luz. Y es como nuestro Dios dice, la luz en las tinieblas resplandece. Es eso mismo. Es
Es muy fácil reconocer las cosas de nuestro Dios, no comprenderlo. Nosotros no intentamos comprender, como decía el artículo, del amor a la verdad. Nosotros estamos limitados. Dios es infinito. Y efectivamente, el finito jamás podrá abarcar comprendiendo al infinito. Eso es imposible. Y esta ha sido de las cosas que más ha descansado nuestro corazón. Nosotros no entendemos. Lo único que podemos conocer de Él, la única cosa, es la que Él condescienda a nuestro nivel y a través de esas señales en sus escrituras, sí que vamos llegando a conocerlo. Y es como dice exactamente lo que está escrito en Filipenses. Filipenses, que es una de las epístolas escritas después de Hechos 28, por tanto, de las epístolas que tratan con el gran secreto, y en este caso con la corona y la recompensa, conforme a lo que hayamos hecho en el cuerpo. Dice así entonces Pablo, dice, y esto en el capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y las versiones inglesas en esto de aprobéis lo mejor es para que aprobéis las cosas más excelentes. Y es fácil, es decir, nosotros vemos en una exposición como la que hemos tenido hoy, todo cómo se volvió desordenado y vacío y cómo llegó a haber esa corrupción completa y total. Y como dice nuestro Dios, su luz en las tinieblas resplandece, nos hace escoger las cosas más excelentes. Y no movernos de ahí, porque ciertamente no hay provecho en glorificar el caos, sino mantenernos en la luz. Y esto es muy hermoso, porque cuando, igual que ya hemos descubierto que ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive su vida en nosotros, hay un sustituto que nos enseña todas las cosas de nuestro Dios. ¿Cómo? Por esas dos vías. Una, este Cristo que llevamos dentro está siempre en comunión con el Padre. Permanente. Es permanente. Es algo que Él no deja nunca. No tiene sombra de variación. Él y el Padre uno son. Por lo tanto, está siempre en comunión. Y la otra, porque somos carne y tenemos esta venda en nosotros mismos de limitación, por el escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Vamos leyendo en la presencia de este Espíritu de Cristo dentro de nosotros y vamos atendiendo su voz y vamos viendo si las cosas que escuchamos son realmente así. Y os digo que ya deberíamos saber todos que nuestro Padre es muy fiel, que cuando le pedimos pan no nos va a dar una piedra. Es decir, una respuesta fiel de nuestro Dios, una oración que tiene que responder, es la que hace Pablo en Efesios, que también es la epístola del gran secreto
El corazón de la iglesia del cuerpo es el libro de Efesios que estamos estudiando. Es pedir a Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto es lo que en los evangelios dice Jesucristo: si me pedís una piedra, si me pedís pan, yo no os voy a dar una piedra. Es cierto. Y esto es como hemos llegado al conocimiento, al poco conocimiento que tenemos, pero es un conocimiento divino y por tanto la luz disponible, y es maravilloso. Es sencillamente maravilloso, es un privilegio al estado en que hemos llegado, en que ya no dependemos de hombre alguno, en que nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos. Es muy hermoso cómo ha ido este espíritu de conocimiento y de sabiduría desvistiéndonos de nosotros mismos, sustituyendo a Cristo dentro de nosotros, con todas sus cualidades, con todas sus maravillosas cualidades. Y esto es lo que hemos aprendido, de que este cuerpo fue diseñado así antes de la caída del mundo. Y esto no hay en ninguna otra compañía. Esto es lo que está escrito en Filipenses, para que comencéis a ver las cosas que son diferentes y las cosas que son más excelentes. Y es precioso cuando vamos reconociendo todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales y no en la tierra. De ahí que nos diga que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Cómo vamos a poner nosotros los ojos en las cosas de arriba si no es vestidos de Cristo? Es imposible. Es imposible. Él es el que está allí escondido. Y a través de su espíritu en nosotros nos conecta con aquellos lugares celestiales por la fe. Es muy hermoso porque terminé ese estudio del amor de la verdad que yo lo he enviado a pocas personas, pero va a estar disponible en el blog en un otro volumen que estoy acabando, y ciertamente es eso, el amor a la verdad en contraposición a la mentira y en contraposición a todo lo que ahí viene, en que nuestro Dios termina este tiempo de gracia, tiene mucha paciencia, tiene mucha clemencia con el mundo, dándoles todavía gracia, su favor divino, haciendo llover sobre los justos e injustos y dando alimento a su tiempo, pero hasta que se encuentre el último salvo del cuerpo, que se termine de hacer esta compañía, como está escrito en Efesios, Filipenses, Colosenses, las epístolas del misterio, que son las epístolas en prisión. Una vez que esto acabe, se reata otra vez todo lo que vemos en el libro de Hechos y se reata con el Apocalipsis. Exactamente como están escritas en las epístolas anteriores a Hechos 28 por Pablo, en que cuando Dios todavía no le había revelado el gran secreto, pues él esperaba en muy breve tiempo todos los escenarios del Apocalipsis. O sea, ellos estaban esperando la venida de Cristo una vez que había ascendido, como se lo habían dicho los ángeles. Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo viene otra vez.
Y esto es lo que tenía que decirle a Israel todos sus discípulos, todos sus apóstoles, que se arrepintiesen para que el Padre enviase otra vez al Hijo, y ahí ciertamente se darían los 7 últimos años, la última semana de Daniel, que faltaba para en esos juicios el colmo, la cima, sería la venida de Cristo para salvación a todos los hombres. Bueno, Israel no se arrepintió y Dios abrió este gran secreto. Este gran secreto que ciertamente está conformando esta iglesia del cuerpo, que es de lo que estamos aprendiendo. Y que tiene cosas iguales a las compañías anteriores con respecto a las bendiciones y esperanzas de Israel, que es otra compañía, no tiene nada que ver con la nuestra, o la compañía del libro de Hechos, que se fueron injertando en el olivo de Israel los gentiles, pero continuaba siendo el olivo principal hasta que efectivamente no se arrepiente, no recoge ni recibe con mansedumbre esta invitación de los apóstoles que se arrepintiesen, como es el discurso de Pedro al principio, arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Y efectivamente todo el libro de Hechos es una transición enorme hasta que se da la ceguera de Israel, donde Dios ya no tiene en cuenta al judío, donde el judío no era primero, ni mucho menos, sino que ahora Pablo, sin tener en cuenta ya al judío, se da a conocer el gran secreto a todas las naciones. A todas las naciones, si Israel es puesto de parte temporalmente hasta que termine de entrar el último miembro de la compañía, que es su cuerpo, nada tiene que ver con el olivo, y entonces se vuelven a reatar los mismos acontecimientos que terminaron en el libro de Hechos. Las mismas persecuciones, los mismos apedreamientos, las mismas... ¿Por qué? Porque es la última semana de Daniel, lo que pensaba Pablo que iría a ocurrir en el libro de Hechos, y que les pide a todos que es necesario soportar, porque va a ser un breve tiempo. Así avisaba a los creyentes en aquella altura, les decía a las doncellas: ¿para qué os vais a casar si el tiempo es tan breve? Mirar la venida y estar esperando por la venida, porque aquel que aguarde por su venida ciertamente tiene recompensa, de manera que el que esté casado como si no lo estuviera, el que goce de este mundo como si no gozara, porque el tiempo estaba a la mano. Y sin embargo, en las epístolas escritas después de Hechos 28, en que Dios le muestra el gran secreto con todas estas bendiciones, no ya aquí en la tierra, sino en los lugares celestiales, le dice a las doncellas que se casen. Y les dice a los creyentes que vivan normalmente, porque este gran secreto él no tenía el conocimiento de cuándo sería el fin de este tiempo. Aunque nuestro Dios sí que ha puesto en las Escrituras las señales de los tiempos en cuanto a saber a través de esas señales de los tiempos cuándo iría a acabar la gracia. No tenemos fecha exacta, ni mucho menos. Pero por las señales de los tiempos que están escritas en los profetas,
y en los apóstoles también de la gracia, sabemos que está muy próximo. Y cada vez más, y es un regocijo tremendo. Es decir, todas las profecías en las Escrituras son muy claras en que el mundo iría de mal a peor. La corriente del mundo irá siempre de mal a peor. De ahí que cuando el creyente promedio común se junte en sus asambleas diciendo que tienen que reconciliar al mundo y que tienen que hacer salvo al mundo y que no están haciendo otra cosa que dar lugar a la mentira. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está escrito que son tiempos muy peligrosos, los últimos. Fue cuando está llegando a su colmo el mundo, como lo vemos hoy. Y esto cuando lo escribieron los profetas, ellos no lo comprendían. Por ejemplo, Daniel, cuando dice, yo oí, pero no entendí. Y el ángel le dijo, sella esas palabras porque no son para ti, son para el último tiempo. Y sin embargo, nosotros viendo a dónde ha llegado el mundo, para nosotros es muy fácil creerlas. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado en el Apocalipsis que una de las cosas que va a suceder es que 1/3 de las aguas se van a contaminar. Sabemos perfectamente que la tierra se va a quemar, en el sentido de que no va a producir alimentos. Esto para un profeta del tiempo de los Hechos o del tiempo de Daniel, anterior a Jesucristo, le podía recibir porque sabía que era el Espíritu de Dios y además a través de mensajeros angelicales algunas veces. Pero el propio, al final del libro de Daniel, dice, muchas cosas no las entendía. Sin embargo, nosotros sabemos aquí en Europa, cuando se dio la catástrofe de Chernobyl, con todo lo que es el equipamiento nuclear, que se dio la explosión de uno de los reactores, contaminó miles y miles y miles y miles de kilómetros, haciendo totalmente improductiva la Tierra durante una serie de años que duró la radioactividad y los alimentos se perdieron. Y el cáncer que hubo no solo en las poblaciones cercanas a Chernobyl, sino que toda esta catástrofe llegó a Francia, al sur de Francia. Se encontraron medidas de radiación increíbles y fue un reactor. Un reactor. Hay documentales en que se puede ver. La contaminación de las aguas con estas armas nucleares es la cosa más sencilla de creer. En este momento se sabe que países como Rusia, como Estados Unidos, Irán y otros cuantos más que tienen estas armas nucleares, poseen en números de 5.000, 6.000 armas, cada una de ellas 1000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Y en el libro de Daniel se explica con detalle los efectos que produjo aquella bomba de Hiroshima en las personas, en que desnudó, como se ve, por ejemplo,
aquella chiquilla andando y corriendo, llorando, sin ropa ninguna. No merece la pena, es muy cruel, pero está escrito, por tanto, los ojos saldrían de las órbitas, porque la explosión es de tal orden que ciertamente los órganos desaparecen, y está escrito en Daniel, cómo sería. De manera que cuando esta gente escribió, nosotros leemos, sella esas palabras, Daniel, porque eso no es para ti, eso es para el tiempo del fin. Y Daniel dice al final del libro, yo no entendí muchas cosas. Sin embargo, para nosotros, una vez que es el tiempo del fin, vemos perfectamente que todos los escenarios del Apocalipsis, o cuando dice que serán como los días de Noé. Y sabemos que en los días de Noé la perversión genética que se produjo en la catabole, a su nivel también ocurrió en aquellos días, con, como nos explican libros como el de Judas, el último antes del Apocalipsis, en que si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron los límites de su habitación, sino que realmente se corrompieron con las hijas de los hombres y nacieron genéticamente lo que se llaman los refidín y los nefilins y los anaceos y todas estas tribus que tenían dimensiones enormes y a través de los cuales se hacían todas esas construcciones que vemos que el hombre no le da explicación, pero que en la mitología griega se trata como semidioses, así mismo, pues en el Apocalipsis ciertamente se dice que es como los días de Noé. ¿Por qué? Porque de esa región celeste donde dice en el libro de Efesios que habitan principados y potestades y gobernadores de maldad, no los que no se rebelaron, que están por encima en los supercelestiales, en el cielo más alto, donde habitan estos seres que nunca se rebelaron y donde habita en el lugar santísimo Cristo a la diestra del Padre. No hay, pero en otro lugar de los celestiales sí que hay, más próximos de la tierra, estos principados y potestades de maldad, que como vimos en el Apocalipsis, tiene que ser limpia esa bóveda celeste y van a ser lanzados a la tierra. De ese sitio van a caer todos. De ese sitio van a caer. Y ciertamente entonces los escenarios del Apocalipsis se recrudecen muchísimo con esta presencia de seres espirituales de maldad caídos de esas zonas celestes. Y van a producir una catástrofe, catabole, también tiene una derivada que es catástrofe, y esta catástrofe que vemos al principio, entre Génesis 1:1 y 1:2, la tierra se volvió desordenada y vacía. Bueno, pues en esos 7 años que dura el Apocalipsis, la última semana de Daniel, cuando el cuerpo de Cristo sea retirado y aparezca en gloria nuestro Señor Jesucristo, nosotros estaremos con Él. Dará entonces lugar esa gran batalla de Miguel y los ángeles, limpiando esa bóveda, que caen a la tierra. Imaginaros el caos que va a producir y cómo condice efectivamente con lo que dice las Escrituras, que serán como los días de Noé.
Y así es que podemos entender el Apocalipsis, así es que podemos entender los caballos, los poderes que van a aparecer. Uno dice, bueno, eso parece una película de ciencia y ficción. No, ir al cine hoy en día y ver lo que está en las carteleras actualmente. Y son los escenarios del Apocalipsis para el hombre que conoce un poco del poderío en el armamento nuclear. No le es difícil para nada creer que ciertamente las aguas se van a contaminar, como lo dice nuestras escrituras en el Apocalipsis. La tierra, ciertamente, con las guerras nucleares entre los países, entre estos poderes políticos religiosos, las dos cosas, políticos y religiosos, batallando y poniendo, yo os digo que hay mucho interés en todo esto económico, todo esto de la guerra en Ucrania, todo esto de la guerra en Medio Oriente. Esa es la que realmente tiene todo donde dice nuestro Dios, poned atención a la higuera, poner atención a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, porque el verano está cerca. Cuando se den los acontecimientos, cuando ya las hojas estén tiernas, y es bueno recordar que el Estado de Israel se conformó en 1947. Antes de eso estaban dispersos. Y está en las profecías, efectivamente, que el pueblo de Israel iría juntándose. La conformación de todos los israelitas se dará en la venida de Cristo. Pero las hojas, estando tiernas, nos indica que el verano está cerca. Y las hojas, ciertamente, el Estado de Israel está reconocido mundialmente como nunca antes. Ellos fueron esparcidos en el tiempo de Nabucodonosor. En el año 70 de nuestra era, Tito acabó con Jerusalén, la incendió y esparció a todos los judíos. Y a partir de entonces aquello no ha sido más que un territorio de tribus árabes, de pastores, de poco relieve, y sin embargo con todos los acontecimientos del genocidio que ha ido sufriendo Israel, se han vuelto a su territorio como estaba escrito en las escrituras. Y ciertamente se han visto cosas. En el año 67 se dio la Guerra de los 7 días, en que ciertamente todos los países colindantes, Egipto, Siria, Irak, Irán, Qatar, los árabes, todos quisieron acabar otra vez con el judío. No solo la Segunda Guerra Mundial, sino en aquel tiempo se estaba conformando. Y se llama la Guerra de los 7 días. Israel acabó en 7 días la guerra. Esto nadie se lo explica. Sin embargo, los relatos en el Antiguo Testamento están llenos de este tipo de señales. Y sin embargo, nuestro Dios dice que están ciegos. No tiene en cuenta el programa de redención actualmente al judío. Pero eso no quiere decir que no los tenga bajo sus ojos y que va a reatar con ellos todos los escenarios del Apocalipsis y con todo lo que hemos leído. De ahí que en la reunión pasada hablábamos de lo hermoso ahora que resulta ir al Apocalipsis y cómo lo entendemos cada vez mejor. Nadie toca en el Apocalipsis. Nadie, porque nadie consigue ver el gran secreto. No lo reciben.
La Biblia es una mezcla impresionante para ellos, por tanto no consiguen distinguir. Y hay quien diga que Dios es siempre el mismo, en Génesis, en Apocalipsis, es siempre el mismo. Sí, es cierto que es siempre el mismo, pero tiene sus tratos en sus dispensaciones. Él no trata de la misma manera al hombre en el paraíso antes de caer en el pecado. Y después, Dios no trata al hombre antes de darle la ley de la misma manera que después le dio la ley a Israel. Dios tiene sus formas de trato. Y es bueno que la espada del Espíritu, que es Cristo, a través de la presencia suya, en la presencia de Dios, y escudriñando las Escrituras, vaya haciendo en nosotros la separación que es muy necesaria de todas las cosas, para que aprobemos lo mejor. O como dicen las versiones inglesas, para que aprobéis las cosas más excelentes. Las cosas más excelentes están en Cristo, ciertamente. Y de una manera como nunca lo ha tenido antes ninguna otra compañía. Ni la pentecostal, ni mucho menos, con todos los dones espirituales que había. No se parecen en nada con el poder de la resurrección que opera en nosotros en este momento. Eso es hacer la distinción. La iglesia de los Hechos tenía los dones espirituales, pero nosotros no tenemos dones espirituales. ¿Por qué? Porque estamos sentados en los lugares celestiales, como nos ha dicho Efesios. Allí no se necesitan dones. Allí lo que se necesita es el poder de la resurrección vivificándonos continuamente en esta podredumbre de mundo en que vivimos. Lo precisamos de una manera continua. Y es lo que hace este poder de la resurrección. Estemos donde estemos, nos vivifica. Es muchísimo mejor que todos los dones espirituales que tenían en Pentecostés, que además no sirvieron de nada, igual que los dones que tenía Jesucristo en su ministerio terrenal. Él hizo muchísimos milagros, como hicieron los discípulos en el libro de Hechos. ¿Para qué? Para Dios testificar que Él estaba por detrás de toda esta gente. Y tenían esos dones para mostrar a todo Israel que ellos tenían esa autoridad de parte de Dios y hacían aquellos milagros, confirmando que Dios los respaldaba. Nosotros no tenemos. Hay muchos que sí, que se dicen pentecostales y que dicen que sanan a los enfermos y que resucitan a los muertos y que tú no lo has visto nunca. Hay muchos confesándolo, pero tú no lo verás nunca. Y lo poco que veas, lo poco, será una falsificación. Será un engaño terrible. Que además es como dice que vendrá el hombre de pecado, con todo señales y milagros engañosos. Por tanto, estos pentecostales que andan proclamando los dones de sanidades y los dones de milagros y resucitar muertos, lo que le están es haciendo la vida fácil al hombre de pecado que ahí viene. Porque cuando Satanás caiga de ese sitio con sus huestes espirituales de maldad, le va a entregar todo su poder al hombre de pecado y se va a cumplir lo que dice la palabra. Que una vez que los hombres no recibieron el amor de la verdad, ellos le confirman, él confirma a los hombres la mentira que están buscando. Él no trae la mentira. Él lo que hace es confirmarles la mentira que están buscando. Y la mentira que están buscando es ciertamente todos estos poderes políticos y religiosos que ponen sus ojos en el hombre. Hombre, hombre, hombre. La solución la tiene el hombre. La solución la tienen los políticos.
Y dentro de los políticos, uno que se va a levantar carismáticamente, haciendo señales y maravillas engañosas y presentándose en lugar de Dios. Así mismo. Y la humanidad procurando la solución de los problemas, porque el mundo está, como sabemos, totalmente derribado, destruido, oscuro, caótico. Por eso las grandes depresiones y por eso los grandes temores y las grandes angustias. Ciertamente va a poner sus ojos en este hombre y en la confederación de naciones que le van a dar lo que él quiere. Y lo que él quiere es adoración. Y esa adoración, por tanto, quien la recibirá será Satanás, que es lo que siempre ha buscado. Todos estos son los escenarios del Apocalipsis. Todo esto son lo que vemos aquí a las puertas. Otra señal de los tiempos es que los hombres y las mujeres en la iglesia, ya no sufrirían la sana doctrina. Tendrían comezón de oír. Sería una iglesia totalmente invisible, de individuos, uno aquí, otro allí, 3 allí, 4 allí, como dice Pablo en segunda de Timoteo. ¿Entiendes? En primera de Timoteo todavía había obispos, que no tienen nada que ver con los obispos actuales, eran servidores de nuestro Dios, tomando cuidado de las varias secciones eclesiásticas. En la segunda epístola ya no hay nada, ya se acabó todo, todos me abandonaron. Ya sabes esto, que los que estaban en Asia todos me abandonaron, dijo Pablo. Pero a él le daba igual, porque en Cristo ciertamente lo tenemos todo y no aguardamos nada de los hombres, ni mucho menos, cada vez menos. Eso ha sido una gran liberación que ha puesto Dios en nosotros. Nos ha quitado los ojos de nosotros mismos, primero. Qué bonito, qué bonito. De nosotros primero, no esperamos nada, sino que es lo necesario para que Él te vista de Cristo, de un sustituto, un nuevo hombre, una nueva creación. Esto no lo tenía ninguna compañía, esto es nuestro. Esto es nuestro. La iglesia del libro de Hechos, que estaba conformada por judíos, primeramente, y gentiles injertándose en el olivo, estos tenían la esperanza que habían hablado los profetas y los padres, y el pacto, los pactos, y tenían las bendiciones de Israel, terrenales, todo. Nosotros no. Nosotros ciertamente todas nuestras bendiciones son celestiales, espirituales, en esos locales. De manera que lo que Dios está haciendo es sacándonos del mundo. Y no nos preocupa nada que el mundo vaya de mal a peor. Y hasta nos regocijamos en el sentido de que está nuestra salvación más cerca de que cuando creímos. Y sabemos que aquí el que se quede ciertamente y que ponga sus ojos en Dios, Dios es poderoso para librarlo también. No tiene ningún problema. Así que no nos apena en absoluto que se estén cumpliendo las cosas de la palabra. Lo que sí le hacemos es caso a nuestro Dios. Y por mucho que el 90% de los creyentes intenten, no, tenemos que mejorar al mundo, hay que ser bueno para todos, hay gente buena en todos lados, tenemos que admitir otras religiones, otras culturas, porque
Eso es lo que Dios quiere. Somos humanos, somos buenos, somos... Fíjate, lee Romanos. Lee los primeros 2 capítulos de Romano y te explica perfectamente que no hay ni uno solo, ni judío ni gentil. De ahí que luego venga la justicia de Dios, gratuita en cada uno, y que pueda revestirse de esa justicia sin tener en cuenta las obras. Dios no pide más. Y esto es lo que significa salvación por gracia. Es tan bonito. Esta semana he descubierto, y esto ya para acabar, no me voy a prolongar más, pero los versículos donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esto es lo que nos decían los religiosos: haced esto y ya está. Ya no necesitas hacer más nada, y qué bien, y todos vamos a ser iguales, y nada, ya vamos todos para la vida eterna, y esto es lo único que hay que hacer. Sería un poco absurdo. Conociendo a nuestro Padre, es igual que como hemos comenzado diciendo, aquel que ve las representaciones de los hombres de las prehistorias y de los 5 millones de años y no ve un pájaro, una planta, y no reconoce que son 2 autores diferentes, pues es igual cuando nos vemos con estas historias de... tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ya eres salvo. No, qué bonito cuando nos lo explica el Espíritu. Esta palabra confesión es preciosa. He hecho un estudio de dónde aparece, aunque quiero completarlo, está deleitándome. Y tiene que ver con reconocimiento. Confesión no, porque hay versículos como el que dice Jesucristo: no todo el que dice Señor, Señor es digno en el reino de los cielos. En el reino. No todo el que me dice Señor, Señor es digno. Sin embargo, la cuestión está en la palabra confesión. Y es que tiene más que ver con un término inglés que es conversation, de donde también se traduce al castellano como conversación, pero no significa conversación, se traduce ese conversation en inglés en conducta, en un carácter reconocible, y ciertamente también tiene que ver con la boca. Pero como todas las cosas tenemos que nosotros... Nuestro Dios se hizo carne en Cristo para que cuando anduvo aquí en la tierra en su ministerio, nosotros ahora podamos mirarlo y ver cómo Él se comportaba con el Padre. Y así aprendemos nosotros. Y nosotros no vemos a Jesucristo testificando de puerta en puerta o de casa en casa, o a todo el mundo, como nos hacían a nosotros hablar 4 horas o 5 horas por día la palabra, teníamos que hablar, y no veíamos nunca a Jesucristo. Entonces, ¿qué es esto? Y es que las 2 cosas son necesarias. Si confesares con tu boca, si reconocieses, y ese reconocimiento, como digo, es más profundo que un decir con la boca o pronunciar palabritas con la boca, es algo interno, el reconocimiento de Cristo dentro de ti, porque claro que sí, del corazón sale lo que nosotros confesamos con nuestra boca después. Pero eso funciona en todos los hombres, es decir, si tú estás lleno en tu corazón de Cristo, de ti va a salir Cristo. Eso es así de fácil y sencillo, pero es precioso. Y ese versículo tiene 2 partes. Y dice que las 2 partes son buenas para la salvación completa. La segunda es que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Las 2 cosas. Por tanto, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Pero cuidado, porque este salvo es el salvo completo. Fíjate tú, sabemos que la salvación es por gracia. Tú puedes creer que Jesucristo está resucitado de los muertos. Puedes creerlo y eres salvo. Pero si no tienes esa confesión, esa conducta de Cristo reconocida en ti, la salvación no es completa. Y la salvación completa es con galardón, premio, recompensa y reinado con Cristo. Tú puedes, igual que millones y millones y millones de creyentes, tener la justificación de Dios, la justicia de Dios. Y fíjate que estudia Romanos para aprenderla. Porque ciertamente los judíos iban tras una justicia por la ley, como van los religiosos. Voy a hacer esto, porque así Dios me va a dar esto. Yo voy a superarme a mí mismo, voy a tener esto, voy a voy a levantar temprano todas las mañanas, Esta es la justicia que tenía el judío, pero no. La que confiesa a Jesucristo como resucitado de los muertos es justo por Dios, porque en Romanos dice no hay ninguno justo. No, a ti lo único que te pide es que Dios lo resucitó de los muertos, ahí te entrega esa justicia, que no tiene nada que ver con obras. Y por supuesto eres salvo, no tienes problema. Pero si no confiesas, y esa palabra confesar, ya te digo, no tiene nada que ver con lo que pensamos de testificar o hablar la palabra, no, nada de eso. Es reconocer al Cristo y sacarlo por ti, ¿entiendes? Vivir por Él. Entonces, y es la salvación completa. Es precioso. Esos versículos me han dejado esta semana maravillados. Es impresionante porque esto está en los capítulos que nos decía el Ministerio del Camino que nosotros no podíamos leer. El 9, 10 y 11 de Romanos. Porque decían ellos un paréntesis. Y es verdad, es un paréntesis. El capítulo 8, si tú lo pasas para el 12, lo lees y están juntos. Sin embargo, Dios puso eso en paréntesis. Y un paréntesis es como una coma. Tú tienes una frase que fui a Lisboa y llovía el jueves por la mañana. Entonces, si tú pones el y llovía, lo quitas, fui a Lisboa el jueves por la mañana. O sea, todo lo puedes leer en seguido. Pero si hay como dice Charles Wells, si hay un paréntesis, es una coma con mucho más autoridad. Y es increíble porque es ahí que viene ciertamente los dos versículos estos que te estoy diciendo, pero en la profundidad que nos lo enseña el Espíritu, sus cosas, espiritualmente, no como nos lo enseñaron los hombres. Por eso no quería que fueses a leer allí. ¿Por qué? Porque allí está hablando acerca del judío, después de leer en el capítulo 8, aquel precioso capítulo. Es que es todo. O sea, primero nos enseña, no hay justo ni uno solo en Romanos, después ni judíos, ni gentiles, ni ninguno, sino que gratuitamente somos justificados por la gracia de nuestro Dios. Después nos muestra el viejo hombre en el capítulo 7, y donde nos dice tenéis que cargar con él hasta que venga la redención completa, cuando recibáis vuestro cuerpo celestial. Después viene el capítulo 8, que es maravilloso, que es vivir en el Espíritu, que es vivir en Cristo, y esto es todo igual que en la iglesia del cuerpo. Y entonces viene este paréntesis, que no le hemos hecho caso, y que es maravilloso, y que se centra más en el judío, y cómo el judío está siendo retirado, porque va tras una justicia por la ley y no por la gracia. Y cómo los gentiles que no andaban buscando son a los que Dios les ha entregado también la mismísima justicia.
Y ahí es cuando dice entonces que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. El salvo completo, porque salvo es por gracia. Entonces, ¿qué salvo puede ser ahí? Es el salvo completo, es el salvo con la recompensa. Y esto es precioso. Yo sé que es mucha información, pero lo que sí que os recomiendo, como un niño, una vez que tienes a Cristo, es vestirte con Él, acercarte confiadamente al trono de la gracia, buscando sabiduría, y Él no te da nunca una piedra si tú le pides pan. Y escudriña, simplemente lee las Escrituras y sobre todo estas epístolas que son para nosotros, pero también toda la Escritura es útil. Y con toda la Escritura nos puede mostrar Dios las grandes diferencias en las compañías, nos puede hacer la separación distinta entre la iglesia del cuerpo y la iglesia de los hechos. Y la iglesia del desierto, que es otra. Es curioso, y cómo cayeron los cuerpos, todos los de 20 años para... No que no sean salvos, porque toda Israel va a ser salvo, pero sí que no entraron en la tierra prometida. ¿Y qué tiene que ver esto con ganar el premio y la recompensa, como dice Pablo en Timoteo? Por lo demás, me está esperando la corona, la cual el juez justo me dará en aquel día, en el día de Cristo. Y todas estas cosas se están haciendo cada vez más claras y es más hermoso sentarse a los pies de Cristo como María, la hermana de Marta, que cogió la mejor parte para que Él siga enseñándonos todas estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan, por ese complemento. ¿Alguien desea, por favor, cerrar con una oración? Silencio en la sala. Sandrita, Nunci, ahí Sonatilla. Yo la hago. Gracias, Nuncita. Padre Dios, te queremos inmensamente dar gracias por esta noche, por todo esto que hemos escuchado, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas, porque cada día nos enseñas más y más. Gracias, Dios, por permitirnos escuchar tan grandes y maravillosas verdades. Gracias, Padre, por permitirnos conocer cada día más a ese Cristo para que se vaya formando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que dedican su vida y su tiempo a escudriñar tu palabra para darla a conocer a quienes estamos deseosos de tener la verdad en nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas, por cada día, por cada instante, Padre, porque sabemos que el mundo cada vez va peor, este mundo terrenal, pero tú nos invitas a mirar siempre hacia arriba, a mirar las cosas hacia arriba y saber y fijarnos en todo lo que nuestro Señor Jesucristo logró por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta noche, por el resto de semana, por nuestras vidas. Te encomiendo, Padre, cualquier situación que haya en nuestra familia, de salud, de trabajo, de cualquier otra índole. Por un resto de semana lleno de ti, te encomiendo nuestras vidas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Nuncitas, muchísimas gracias. Bueno, entonces para todos una gran semana. Esta semana no nos vemos más hasta dentro de 8 días, entonces muchas bendiciones y que descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.